con lo que corresponde al tema de hoy, vendrían a ser las manifestaciones clínicas del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Vamos a comenzar un poco describiendo lo que serían las manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus, que si bien no es el objetivo del tema, pues nos ayuda a comprender las manifestaciones clínicas que va a presentar esta enfermedad como tal. Entonces, este gráfico básicamente nos resume cómo el coronavirus pues ingresa al organismo a través de las vías respiratorias. Aquí se representa lo que vendría a ser un alveolo y nos dice que puede variar en cuanto a la sintomatología en una infección leve o una infección severa. En el caso de la infección leve, pues el coronavirus básicamente lo que en un principio hace es activar lo que es el sistema inmunitario innato. Posteriormente, activación del sistema inmunitario adquirido. Entonces, todo esto a través de las células efectoras como los linfocitos T, además de las células dendríticas que van a presentar el antígeno a lo que vendría a ser los neutrófilos y macrófagos. Entonces, todo esto va a desencadenar una tormenta inflamatoria por medio de mediadores inflamatorios y citoquinas que van a llegar a lo que vendría a ser la vasculatura. Entonces, en células del endotelio vascular, va a haber una linfopenia, disminución o muerte celular y activación de lo que vendría a ser las plaquetas y fibrinógeno, ¿no? A partir de esto va a haber una afección de diferentes órganos diana, ¿no? Lo que vendría a ser el corazón, riñón, hígado, y todo esto va a variar en cuanto a un espectro de enfermedad, que como lo habíamos mencionado, una enfermedad asintomática, una enfermedad leve o una infección severa en los que vamos a ver pues la cantidad de la carga viral del coronavirus, pues en la severa va a haber una mayor cantidad de la carga viral. Entonces, dentro del espectro de la enfermedad, pues básicamente nos han descrito una pirámide en la que vamos a ver que existe una forma de presentación que es una presentación asintomática, ¿no? La presentación leve, grave y la crítica. La presentación asintomática, acá lo representa como 1 al 3% de los casos. Sin embargo, en estudios que se han hecho de forma sistemática y prospectiva, nos mencionan que el número de personas con una infección asintomática puede llegar a ser tan alto como el 30 al 40% de los pacientes. Sin embargo, estos estudios que se han realizado, pues no han realizado un seguimiento de los pacientes para ver si estos pacientes que en un inicio son asintomáticos, posteriormente van a desarrollar los síntomas. Entonces aquí hablamos de dos términos, un paciente que es asintomático y un paciente que es presintomático. ¿Cuál es la diferencia? Pues el paciente asintomático no desarrolla síntomas en todo el curso de la enfermedad y pues sabemos que este paciente tiene la enfermedad o la infección por coronavirus simplemente porque se le ha realizado una prueba de detección de coronavirus eh, por alguna otra causa, ya sea por contacto con un paciente que ha dado positivo o que ha estado expuesto sin medidas de bioseguridad a un ambiente o en contacto con paciente con coronavirus. Entonces, el paciente sintomático. El otro término que hay que distinguir es el paciente Algo presintomático. importante, Vladimir, aquí es que, pues, o sea, siempre, como tú dices, ha sido solamente los que se les ha hecho la prueba, ¿no? Sí, El porcentaje de asintomáticos, pero ¿qué pasa con los pacientes que en estudios serológicos se les ha hecho en grandes poblaciones? ¿Qué porcentaje han salido positivos? Que también podrían haber sido muchos de ellos, y yo creo que la gran mayoría, pacientes que han tenido COVID, pero asintomáticos, ¿no? según lo que la bibliografía que he revisado, mencionaba que puede ser hasta un 30 o 40% de los pacientes que puede presentar una infección asintomática. Sí, o sea, pero como te digo, eso, todo eso es en relación a los que se les ha hecho la PCR, ¿no? Que, como sabemos, la PCR para empezar no es sensible al 100%, ¿no? Sí, Sobre todo en los métodos con los que los tomamos, hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo, la sensibilidad máxima llega al 80%. Uno de esos, y otro es que tampoco siempre va a salir positiva, ¿no? Al principio de la infección
no suele salir positiva, y cuando pasa ya mucho tiempo también suele negativizarse, ¿no? En el anterior eh, Journal Club vimos que más o menos 17 días estaba en promedio positiva la PCR, y luego ya negativizaba, ¿no? Sí, Entonces, no siempre vamos a poder. Entonces, por eso se ha hecho estudios serológicos, ¿no? En varias poblaciones muy afectadas. Aquí en Bolivia creo que no se ha hecho, pero Nueva York, Madrid, en toda España se ha hecho un gran estudio serológico que no ha sido publicado en una revista, pero sí han dado información, ¿no? El ministerio de ahí. Más o menos pues se ha visto que la proporción de pacientes que han tenido, que tienen anticuerpos, ¿no? Contra COVID, ¿no? Pues varía según, ¿no? En los lugares más, donde más ha habido casos, pues incluso llega al 15%. En España, por ejemplo, 5% de todo el país, ¿no? Haciendo una extrapolación a las muestras, a la muestra estudiada, ¿no? Más o menos eso en promedio, un 5%, ¿no? Y eso equivale más o menos a 10 veces el número de casos confirmados por PCR. ¿Ya? pues, La gran cantidad, aparentemente, de los casos son asintomáticos, ya sea que se los pesque por la PCR o no se logre hacer eso, pero luego tengan anticuerpos, ¿no? Específicos. Incluso muchas veces los anticuerpos pueden perderse o no desarrollarse, ¿no? Ahí a veces, o sea, ni así a veces se puede saber si alguien ha tenido o no contacto con el COVID, ¿no? Entonces, aparentemente, pues como te digo, es la mayor parte, ¿no? Ahora, en estos estudios, más o menos, ¿qué porcentaje de los pacientes que tienen PCR positiva, ¿no? Desarrollan síntomas, o sea, son presintomáticos en un seguimiento temporal? Bueno, según lo que he leído, hay un estudio que se estudió en Nueva York y como usted estaba mencionado, es un estudio que se ha hecho en mujeres asintomáticas, en 210 mujeres, de las cuales 14% han dado un COVID positivo por PCR en una muestra nasofaringea, de las cuales en la población total unos 210, unas 33 mujeres han progresado a presentar fiebre, que O sea, vendría esto a ser es, la presentación clínica de la enfermedad, ¿qué porcentaje sería eso? aproximadamente un 20%. 20%, ¿no? Sí, más o menos así está, ¿no? Entre el 10 a 20% de los pacientes. En el estudio que revisó de terapia la anterior vez, no me olvidado su nombre, eh, ¿No? de UTI del tórax. Uh, Eh, pasa, en ese estudio era 20%, ¿no? Más o menos que sí, más o menos evolucionaban 20%. con un seguimiento prolongado, casi un mes creo que lo seguían, ¿no? Hay un estudio que también lo mencioné el otro día, donde hicieron un seguimiento en un asilo de ancianos, ¿no? Ahí sí fue la diferencia, ahí fue mucho mayor, ¿no? La gran mayoría sí hacía síntomas, y a pesar de que al principio estaban asintomáticos. Depende también de las características, ¿no? De la Y de edad, la todo. comorbilidad. Exacto. Pero en general, los presintomáticos, en la mayoría de los estudios está por eso, ¿no? Son 10-20% de ellos, ¿no? O sea, igual la gran mayoría se va a mantener también asintomáticos, aunque eso puede variar, ¿no? Muchas veces los síntomas son inespecíficos, son muy atípicos, podrían o no ser asociados al COVID, ¿no? Ok. Entonces, acá estaba lo que estabas mencionando, ¿no? Las personas que son no sintomáticas, las personas que son presintomáticas, que desarrollan una sintomatología posterior y las que presentan una sintomatología desde el inicio de la enfermedad. Claro que estas últimas son una menor proporción que no la presentación clásica de la enfermedad. Igual, estos son varios estudios en los que se han ido el porcentaje de transmisión, ¿no? En personas asintomáticas y presintomáticas, en torno a un 23-20%, como se ha mencionado. ¿Qué es lo importante de estas personas que son no sintomáticas y que son presintomáticas? Que son los principales focos de transmisión de la enfermedad, ¿no? Obviamente, al no tener signos de sintomatología, pues van propagando la enfermedad. Sí, Acá también hay eso también, por eso me gustó tanto ese estudio que revisó. Eh, mm, eh, pues, por ejemplo, en ese sí se vio que el número de copias de carga viral, diríamos, esto del ciclador era similar entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos, ¿no? Entonces, de ahí se puede extrapolar que tienen la misma carga viral en secreciones los pacientes asintomáticos y sintomáticos. Aparentemente no es diferente. Lo que sí cambia, pues, obviamente, es que un paciente sintomático
tiene más estornudos, tos, ¿no? Entonces, es un poco más frecuente que de ahí venga. Y bueno, en los asintomáticos el problema es que como no se saben enfermos, pues no se cuidan y Ujú. puede haber confianza en los que están cerca, de que no les van a contagiar, pero ahí sí hacen, ¿no? Entonces son como dos cosas que se contraponen, ¿no? Y no he visto si hay algún estudio que vea qué porcentaje han venido de asintomáticos y qué porcentaje de sintomáticos del contagio, ¿no? Eso ya es un poquito más difícil de hacer, ¿no? Pero creo que no he visto hasta lo que digo. Ok. Muy bien. Acá hay otro estudio, un estudio famoso que se hace en un crucero, en el crucero Diamond. Es una población de 3.711 personas, de las cuales a 3.063 se le ha realizado la prueba para el coronavirus, de las cuales 634 han dado positivo. Entonces, si hacemos la relación de las personas a que han dado positivo y de las que son asintomáticas, pues aproximadamente un 17,9% vendría a ser asintomáticas. Claro que en este crucero es una condición bien particular porque es un ambiente cerrado, contacto estrecho entre los tripulantes. Entonces se puede ver que puede haber aproximadamente un 20% de asintomáticos en esta población. Otra de las condiciones que hay que ver también es que las personas, a pesar de estar asintomáticas, pueden presentar anomalías clínicas objetivas. Por ejemplo, en un estudio con 24 pacientes que eran asintomáticos, se les realizó una tomografía de pulmón, entonces en los cuales ha salido un 50% que tienen un patrón en vidrio deslustrado y 20% con anomalías atípicas como opacidades irregulares en predominio de campos basales. Entonces, si sumamos esto, un 70% de estos pacientes ya tenía una manifestación radiológica a pesar de estar asintomáticos. Entonces hay que valorar también esta parte. Sí. Ahora, en lo que se refiere a la historia natural de la enfermedad, vamos a ver que los pacientes, pues en un inicio, la mayor parte debuta como pacientes asintomáticos, ¿no? Ellos pueden adquirir una inmunidad, sin embargo, pues son contagiosos a partir del día cero, inclusive. Estos son los pacientes que se denominan asintomáticos como tal. Otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que en el inicio están asintomáticos, posteriormente desarrollan síntomas leves y posteriormente la inmunidad como tal. Estos vendrían a ser los pacientes que son presintomáticos. Otro grupo de pacientes que ya desarrollan síntomas severos, ¿no? Que posteriormente nos llevan a la internación del paciente y en condiciones propias y aptas, pues evoluciona una inmunidad. Y finalmente, aquellos pacientes que evolucionan una condición grave, ¿no? Que inclusive necesitan unidad de cuidados críticos y posteriormente necesitan y desarrollan inmunidad, ¿no? Entonces vemos que la contagiosidad es mayor en aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave, ¿no? Mucho mayor en los pacientes que tienen un cuadros críticos y podemos ver que el porcentaje de pacientes asintomáticos un 30%, los presintomáticos 5%, y los que desarrollan manifestaciones clínicas que requieren internación, pues son sumatoria un 15% aproximadamente. Ahora, la mortalidad igual es mucho mayor, es casi la totalidad de la mortalidad está en pacientes que requieren internación, a diferencia de aquellos que pues no necesitan internación o desarrollan síntomas leves como tal. Este es otro cuadro que igual nos ayuda a ver las fases de la enfermedad. En este cuadro, pues lo categorizan en tres estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1, que es una infección leve; el estadio 2, que es una fase pulmonar; y el estadio 3, que es una fase de hiperinflación. Entonces, vamos a ver lo que vendría a ser la severidad del cuadro clínico. Vamos a ver que la respuesta viral va disminuyendo a medida que se va incrementando el estadio de los pacientes. Sin embargo, pues lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria se va incrementando. Entonces, a mayor gravedad, pues mayor respuesta inflamatoria del paciente. Esto se va a correlacionar con lo que vendría a ser los síntomas
clínicos, ¿no? Entonces, en pacientes con un estadio 1, con una enfermedad leve, pues básicamente se presenta con un síndrome constitucional, tos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre que vendría a ser mayor a 38 grados centígrados. Pacientes que ya tendrían una fase 2, un estadio 2, se vienen a presentar con lo que vendría a ser una hipoxia, ¿no? Y los que vendrían a ser del estadio 3, pues con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, insuficiencia respiratoria aguda, shock o falla cardíaca. Y eso también se va a correlacionar con la que vendría a ser los signos clínicos, ¿no? Linfopenia, incremento de lo que vendría a ser el tiempo de protrombina, incremento del dímero D y del LDH en el caso de la infección leve. En el caso del estadio, pues va a haber anomalías de lo que vendría a ser la imagenología del tórax, de los pulmones, transaminasitis y incremento de la procalcitonina. Y en la fase inflamatoria, de una respuesta inflamatoria, va a haber un incremento de los mediadores inflamatorios, como interleucina 6, LDH, dímero D, y la ferritina y la troponina T, que se va a correlacionar con lo que vendría a ser las manifestaciones clínicas como tal. Esa tabla, esa gráfico no me gusta mucho a mí. Me parece que es un poquito antigua, porque hasta tú mismo un poquito dijiste hace rato, ¿no? Por ejemplo, que dice que en la fase 2 es la parte pulmonar, ¿no? Pero ya dijiste Sí, que los asintomáticos pueden comenzar podrían tener manifestaciones. infiltrados, ¿no? Eso, por Uh-huh. ejemplo, no me parece mucho. Luego también comentaste que la respuesta viral, por ejemplo, en los pacientes críticos mantienen, ¿no? No es que se acabe en la fase 2, ¿no? Los pacientes estando en terapia pueden seguir teniendo eh, Viral, claro. virus y todo, ¿no? Entonces, esta me parece un poquito, una gráfica no muy actualizada. Ahora, lo del tratamiento, sin duda, ¿no? Ahí lo único que ha quedado es el remdesivir, ¿no? Pero sí, evidentemente aquí sí aparentemente está bien, coincide con eso, ¿no? Con el tiempo, como vimos, es mejor después de los 7 días, aparentemente, cuando ya están hospitalizados los pacientes. ¿No? En cuanto se refiere a los aspectos epidemiológicos, pues este es un estudio que valora la edad de los pacientes. La mayor parte de presentación de enfermedad por coronavirus, pues se presenta en el grupo etario de adultos de mediana edad y adultos de mayores, adultos mayores, ¿no? Y la población pediátrica, pues en una pequeña proporción. Entonces, en estos estudios se puede ver que el mayor porcentaje, por ejemplo, en este caso, corresponde al grupo etario que vendría a ser de 50 a 59 años, con un 22.6%. Y en este grupo también nos menciona el sexo, es a predominio del sexo masculino, ¿no? En un 51.4% de los pacientes. Que venían a ser los principales factores epidemiológicos de los pacientes, ¿no? Pacientes de sexo masculino y pacientes que venían a ser adultos de mediana edad. La población pediátrica, pues nos menciona que también puede desarrollar la enfermedad, pero obviamente es en menor frecuencia, de menor gravedad, que requiere menor ingreso hospitalario y mayor porcentaje de pacientes asintomáticos que la población adulta que ya se ha mencionado. Ahora, este también es un estudio del New England Journal que nos menciona las características clínicas de pacientes con coronavirus, ¿no? Es un corte retrospectivo en el que se ha hecho revisión de historias clínicas de aproximadamente 1.099 pacientes de 552 hospitalizados, ¿no? En el que vamos a poder ver los signos y síntomas presentes en este grupo de pacientes. En total, el número es de 1.099, como se había mencionado, en el que vamos a ver que predominantemente los signos, bueno, los síntomas que se presentan vendrían a ser la tos, ¿no? La tos se presenta en el 67% de los pacientes. El segundo síntoma que se presenta es la fatiga en un 38.1% de los pacientes. Y el tercero vendría a ser la disnea en un 18.7% de los pacientes. Entonces, estos son los síntomas que con mayor frecuencia se presentan en el grupo de pacientes que se ha analizado en este estudio.
Sin embargo, pueden presentarse otros síntomas que en menos frecuencia, como son la congestión nasal, dolor de cabeza, el hemoptisis, diarrea, mialgias, altalgias, náuseas o vómitos, que son en menor proporción. Además, este gráfico nos menciona lo que vendría a ser las complicaciones, ¿no? En este caso vendría a ser la necesidad de terapia intensiva, ventilación mecánica o inclusive la mortalidad de los pacientes. Se ve que los pacientes que se presentan con tos tienen gran posibilidad de evolucionar de una manera desfavorable, ¿no? Igual que los pacientes con fatiga y con disnea. Entonces, en estos tres grupos de pacientes, principalmente en los grupos que presentan disnea en un inicio, pues un criterio de hospitalización de los pacientes. En este otro estudio también se hace la diferenciación de los pacientes en cuanto a la sintomatología. Sin embargo, acá lo que destaca es que también se hace lo que vendría a ser la descripción de la frecuencia respiratoria de los pacientes. En esto se puede ver que los pacientes presentan frecuencia respiratoria mayor al 24% y que estos, acá falta todavía las referencias, pero nos dice que los pacientes que presentan una frecuencia respiratoria mayor a 24 se complican con mayor frecuencia que aquellos que no se presentan con esta manifestación clínica, en un 62%. Otra de las, bueno, acá hay una revisión de varios estudios en los que se ha hecho comparación de lo que vendrían a ser las manifestaciones clínicas, ¿no? Acá hay un total de 5 estudios en el que se hace comparación de lo que vendrían a ser las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Acá, pues como en el gráfico anterior, vamos a ver que las principales manifestaciones clínicas en todos los grupos de estudio vendrían a ser la fiebre al ingreso, la tos y lo que vendría a ser la fatiga, ¿no? Acá destaca acá que corresponde a la fiebre, el estudio que se ha hecho con 1099 pacientes, el que hemos citado anteriormente, el estudio hecho por Juan, en el que menciona que solo el 43% de los pacientes presentan fiebre al ingreso, los que podría ser un dato un poco confusorio, ya que en los anteriores estudios mencionados mencionan unas tasas muy elevadas de presentación de este síntoma. Esto se explica porque en este estudio hecho por Wang contabilizaban la fiebre solo al ingreso, pero si realizaban un seguimiento de la fiebre posterior a la hospitalización, pues el 89% de los pacientes que se hospitalizaban pues presentaban fiebre, lo que concuerda un poco más con los anteriores estudios mencionados. Ahora, la fiebre, si bien es un síntoma muy frecuente en este grupo de pacientes, pues obviamente va a existir aquel porcentaje de pacientes que pues no desarrollan fiebre en el transcurso de la enfermedad, que puede llegar a ser aproximadamente el 20% de los pacientes. Luego puede haber manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Como son la diarrea, náuseas, vómitos y inclusive el dolor abdominal. Esto podría ser inclusive una forma de presentación de la enfermedad, es decir, solo presentar alguno de estas tres signos sintomatologías y no presentar la sintomatología más frecuente mencionada en este cuadro. Otros síntomas que se han descrito, pues en un estudio francés en el que se ha analizado un total de 114 pacientes, han mencionado que podía presentarse anosmia o disgeusia en un 47% de los casos y en un 40% de los casos respectivamente. Otro estudio multicéntrico europeo en el que han revisado 417 pacientes con coronavirus han informado una incidencia alta, ¿no? De 85,6% y 88% de los pacientes que pueden tener disfunciones olfatorias y gustativas al momento de presentación de la enfermedad. Sin embargo, pues esto se ha constatado que son manifestaciones atípicas, ¿no? Que las principales manifestaciones que se presentan, las que ya se han mencionado, que van a ser la fiebre, la disnea y la tos. Lo especial que tienen esto es que son muy específicas, ¿no? O sea, a diferencia de, pero no al 100%, ¿no? A diferencia de otras infecciones virales, otras infecciones en general, es poco probable que aparezcan en otras anosmias, o sea, eso le hacen un poquito más específicas de esta, ¿no?
el COVID. Pero pues no siempre aparece, ¿no? Como ves aquí, 40, 45% más, en otras series un poquito más. A veces también está descrito que no se evidencia objetivamente. Bueno, igual, entonces también se menciona que si bien estas manifestaciones no se presentan de manera constante, como se había mencionado en estos estudios, pues puede haber una resolución de estos a las 4 semanas de presentación de los mismos. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a la evolución, pues es un estudio en el que se ha hecho un estudio de corte retrospectivo en lo que vendría a ser la evolución hospitalaria de pacientes que presentan coronavirus. Entonces, vamos a ver que aquellos pacientes que han ingresado a hospitalización, pues presentan fiebre desde el día de ingreso a sala. Entonces, presentan fiebre y además de tos desde el día de ingreso. Obviamente, posteriormente van a desarrollar disnea aproximadamente al séptimo día de internación. Y estos pacientes pueden complicarse principalmente en lo que vendría a ser del día 12 al día 14, requiriendo ya la internación en lo que vendría a ser la unidad de cuidados intensivos. Y la carga viral pues permanece constante hasta los 20 días que se les ha hecho seguimiento a los pacientes. Estos son los pacientes que han sobrevivido a la hospitalización. Pacientes que no han sobrevivido la hospitalización, pues de igual manera vamos a ver que la fiebre y la tos se presentan prácticamente desde el ingreso hospitalario. Lo que se va a diferenciar acá es la necesidad de lo que venía a ser la ventilación invasiva y de que a partir de que desarrollan lo que vendría a ser un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues se vienen las complicaciones de lo que vendrían a ser estos pacientes, ¿no? Con complicaciones que vendrían a ser falla cardíaca aguda, injuria renal aguda, infecciones secundarias y la muerte que vendría a los 19 días en este estudio que se ha mencionado. Ahora, dentro de los que vendrían a ser los factores de riesgo, se han mencionado varios, ¿no? Factores de riesgo que vendrían a ser establecidos y factores de riesgo que vendrían a ser posibles. La mayor parte de los pacientes mayores de 60 años se ha visto que tienen comorbilidades. Por tanto, al presentar comorbilidades, tienen mayor incidencia de mortalidad, de complicaciones a corto plazo, de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los principales factores de riesgo establecidos, deberían ser los pacientes con cáncer, con enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Aquellos factores de riesgo que no han sido del todo establecidos, pues son el asma, la enfermedad cerebrovascular, anomalías neurológicas, enfermedad hepática, inclusive el embarazo, pero todavía se necesita hacer mayores estudios para ver cuál es la importancia de estos posibles factores de riesgo que se menciona en este cuadro. Otro de las manifestaciones que hay que considerar pues son los factores demográficos, ¿no? Como se ha mencionado en el inicio de la exposición, hemos mencionado que los varones se presentan con mayor frecuencia con la enfermedad y que el número de muertes en varones es mayor en relación a las mujeres. Y las personas de raza no blanca, es decir, personas de raza negra, hispanos, presentan mayor incidencia de esta enfermedad. Además, se han planteado factores genéticos, uno de los que han sido estudiados con los polimorfismos de los genes del grupo ABO, y se ha identificado que el grupo sanguíneo A está asociado a un mayor riesgo de desarrollo o predisposición, perdón, a una forma grave por enfermedad de coronavirus. Para manifestaciones específicas, pues son las manifestaciones dermatológicas. Se ha visto que el coronavirus puede presentarse a nivel dermatológico como erupciones maculopapulares, urticaria, lesiones vesiculares o lívidos reticulares, en lo que se denomina dedos de los pies de COVID, ¿no? En los que se puede ver este tipo de lesiones que se había mencionado. También se ha descrito nódulos de color púrpura, rojizos, principalmente en lo que vendría a ser las extremidades distales de los dedos
similares a lo que venían a ser los pernios o sabañones, ¿no? Que se mencionan en pacientes niños o jóvenes. Dentro de las comorbilidades, igual, en 5 estudios se ha visto que la principal comorbilidad que se presenta en los pacientes vendría a ser las enfermedades cardiovasculares, de los cuales se presenta pues el- la cardiopatía isquémica, y acá lo han separado de manera adicional lo que venía a ser la hipertensión arterial, que igual vendrían a ser porcentaje elevado de los pacientes en todas las series que se han realizado hasta acá, ¿no? Entonces, pues son las principales comorbilidades que presentan los pacientes que tienen, desarrollan una forma grave o severa o inclusive crítica de enfermedad por coronavirus. Dentro de lo que se refiere a las complicaciones de estos pacientes, pues igual, en 3 estudios se ha mencionado que estas son las principales complicaciones que desarrollan estos pacientes. En primera instancia, pues una insuficiencia respiratoria, un síndrome de estrés respiratorio agudo, que vendría a ser la principal complicación que se va a presentar en los pacientes con enfermedad grave, y esta se va a manifestar frecuentemente poco después de que el paciente presenta disnea. Luego, las complicaciones que vendrían a ser cardiovasculares o cardíacas, dentro de las cuales destacan las arritmias, la lesión cardíaca aguda, el shock que se desarrollan en los pacientes, o inclusive podrían ser causas de muerte súbita, particularmente en el caso de arritmias que presenten los pacientes. Igual, en este estudio, pues nos menciona que la admisión de los pacientes generalmente se hace al 7.º día, es decir, a la primera semana de presentación de los síntomas, y que la disnea se presenta al 8.º día, ¿no? La evolución al 9.º día ya sería con insuficiencia respiratoria aguda, y después de ello, pues hasta el día 14, 12 a 14, se presenta lo que vendría a ser una insuficiencia respiratoria aguda que pues hace el requerimiento de ventilación mecánica de estos pacientes. Entonces se dice que aproximadamente un 12 al 24%, pues 12-24% de los pacientes pues van a tener requerimiento de ventilación mecánica a lo largo del Pacientes tiempo. hospitalizados, pero no. O sea, no es de los Entonces, bueno. en total, es de los que se han hospitalizado, ¿no? Sí, 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 Cuarto de más o los que menos. tienen ingreso hospitalario. Exacto. Ahora, esto también es un poquito, siempre hace que sea difícil. Por ejemplo, las terapias que quieres darlas lo antes posible, por ejemplo, la dexametasona, ¿no? Entonces, ahí no está recomendado darla en etapas leves, ¿no? Entonces, tienen que pasar por lo menos 7 días, ¿no? Pero, por ejemplo, otras que sería mucho mejor en teoría darlos antes, lo antes posible, por ejemplo, el remdesivir. Ese es el problema, ¿no? Que a los pacientes leves no se ha demostrado que tenga beneficio. Sí a los pacientes hospitalizados, pero hay mucho más beneficio antes de que lleguen a terapia. Entonces hay un tiempo muy corto durante el cual se puede utilizar, ¿no? Porque 7 días están los pacientes relativamente leves y a partir del 7.º día comienza la disnea y la hipoxemia, ¿no? Entonces hay un periodo de muy breve, de muy escaso tiempo donde se tendría que usar, ¿no? Ahora aquí lo voy a marcar. Eh, ese es el problema. Igual para el plasma, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Sí, No le como puedes dar todas a las cualquiera fases. que comience con los síntomas, ¿no? Si no, tendríamos que usar un montón y no hay evidencia tampoco. Eh, pero tampoco convendría tardarse mucho. Entonces hay como un lapso entre los 7, 10, 14 días donde nada más se puede utilizar estas terapias, o por lo menos serían mucho más beneficiosas que usarlas luego, ¿no? En teoría, aparentemente. Igual por ejemplo, del plasma hay algo de evidencia que podría ser mejor lo antes posible, ¿no? También el recibir. Con los corticoides sucede lo contrario. Ok. Bueno, este es el espectro de manifestaciones cardiovasculares que se va a presentar en pacientes con enfermedad por coronavirus. Principalmente vendría a ser la miocarditis, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, el síndrome coronario agudo. Entonces, todo esto básicamente se produce por un estado de
inflamación que vendría a dar un daño endotelial, ruptura de la placa traumatosa, injuria miocárdica y depresión miocárdica. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es una complicación que se presenta generalmente posterior a los 14 días de presentación de la enfermedad y que puede ser causa de muerte súbita en estos pacientes. ¿Cómo se Otro tipo manifestaría una miocarditis? ¿No? Otro tipo de complicaciones que se mencionan son las complicaciones Sí, inflamatorias. vale. Pacientes con enfermedad por coronavirus grave tienen una respuesta inflamatoria exuberante, similar a un síndrome por liberación de citocinas. Entonces, en estos pacientes, pues existen marcadores inflamatorios que se elevan, principalmente lo que vendría a ser el número D, la ferritina, las citocinas proinflamatorias. Hola, ¿me escuchas, David? Y Ah, perdón, hace ratito te preguntaba cómo se manifestaría una miocarditis, porque ya estamos hablando, pero hay que hacer un poquito más como para detectar, saber detectar, ¿no? ¿Cómo podríamos manifestar? ¿Cómo podríamos diagnosticar una miocarditis? bueno, una miocarditis clínicamente vendría a ser por dolor precordial, la elevación del segmento ST a la electrocardiograma. Elevación del ST, o sea, eso más te habla de un infarto, ¿no? De un síndrome coronario agudo con elevación del ST. La miocarditis, ¿qué te daría? Igual elevación de troponinas también a El nivel dolor tampoco laboratorial. es tan característico como una pericarditis, por ejemplo, ¿no? Bueno, elevación de troponina sí, también puede haber sin miocarditis franca, ¿no? A veces discreta, elevación, casi siempre te habla de daño miocárdico, está bien. Pero más que eso, ¿alguna otra cosa más? Si es más grave que aparente, ¿qué aparece clínicamente? Mm, un fallo cardíaco. El cardíaco, exacto. Y antes de que sea falla cardíaca, si no es tan grave, ¿cómo se manifiesta generalmente? Taquicardia, ¿no? Persistente también, ¿no? No, ¿sí? ¿Ya? Taquicardia persistente, el dolor, como te digo, no, que no está bien, pero no, pues, no es tan frecuente. Bueno, una Ujú. pericarditis, por ejemplo, que es mucho más frecuente, ¿ya? Si se avanza más falla cardíaca, y está bien, ¿no? Los marcadores cardíacos. Y si quisieras ver en otro estudio de imagen, Una ecocardiografía podría ser. sí, sí, ahí puedes ver, ¿no? Algunos datos, entonces cardiólogos saben, o resonancia magnética, ¿no? En último, Ujú. un reforzamiento tardío, ¿no? En resonancia magnética, pero eso ya es más difícil de hacer en nuestro método, ¿no? Síndrome coronario agudo, pues eso ya es más fácil, bueno, las arritmias también, aunque muchas veces las arritmias generalmente son taquicardias inusadas, ¿no? Aunque a veces puede haber, ¿no? Taquicardias ventriculares, no sostenidas, supraventriculares también creo que está descrito, FA no sé si está muy descrito, probablemente también sí. Ok, y el síndrome de distrés respiratorio, cómo lo sospecharías o Bueno, síndrome de diagnosticarías? distrés respiratorio agudo, paciente con clínica de dificultad respiratoria, ¿no? Taquipnea, uso de Eso pueden musculatura tener rotatoria, hasta pero los se pacientes que no corrobora desactivan el laboratorialmente con la gasometría, ¿no? La lagazo, elevación exacto, de sí. CO2. Pues el distrés respiratorio, como vimos en el módulo de NEUMO, es con la relación entre PO2 y FiO2, ¿no? Ajustada a la altura. Exacto. Ahí nada más es la única forma. Obviamente que la gran mayoría va a tener también infiltrados bilaterales, que no tenga relación con un edema pulmonar cardiogénico, todo eso hay que descartar, pero la mayoría de los pacientes va a tener ya eso y básicamente es con la PAFI, ¿no? Exacto. Como estaba mencionando, las complicaciones inflamatorias, ¿no? Las mismas que se pueden eh, manifestar con un síndrome de liberación de citocinas. En el caso de estos pacientes se ha descrito también que pueden desarrollar síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que comienza entre los 5 a 10 días después de los síntomas iniciales. También se ha descrito síndromes multisistémicos inflamatorios en caso de pacientes con pediátricos, inclusive enfermedad de Kawasaki o una enfermedad muy similar a la enfermedad de Kawasaki se mencionaban estos pacientes, pero rara vez se han notificado en pacientes adultos, lo que vendría a ser las complicaciones tromboembólicas, principalmente lo que vendría a ser una embolia pulmonar o un ACV agudo.
y infecciones secundarias, principalmente con infecciones bacterianas o fúngicas. Principalmente esto se desarrolla en pacientes que están ya en la unidad de cuidados intensivos. Se ha descrito también a la aspergilosis invasiva, principalmente en pacientes con inmunodeficiencia secundaria que desarrollan o El adquieren síndrome de la enfermedad liberación de por coronavirus. citocinas, ¿cómo se manifestaría? ¿Perdón? Vamos a un poquito para hacerlo más práctico. El síndrome de liberación de citocinas o tormenta, que le llaman otros, ¿no? ¿Qué te daría el paciente? Bueno, el síndrome de liberación de citocinas, pues se vendría a manifestar clínicamente con hipotensión, fiebre. Fiebre muy alta, ¿no? O sea, eso también llama la atención. Fiebres de hasta 39, 40 grados están descritos, sobre todo, ya, porque el COVID por sí mismo puede dar, ¿no? Fiebre de bajo grado, mayor a 38, pero cuando ya es muy alta, te llama la atención. ¿No? Hipotensión, está bien, fuga capilar, puede haber edemas, ascitis, ok. Y en laboratorios, ¿cómo se manifiesta? Pues una marcada elevación de los mediadores proinflamatorios, el PCR, interleucina Sí, 1, no hay un punto de corte, pero sí hay una elevación marcada, como dices, de la PCR, ¿cuál más? la interleucina 6 Sí, exacto. Dicen que en y la la caja. interleucina 1, pero no sé si se puede medir. Sí, esa es más difícil. La angiotensina 6 creo que dicen en la caja. ¿No? ¿Ya? Y la ferritina también, ¿no? Es muy, muy específica. Ah, la ferritina y el dímero D inclusive. Sí. Realmente las liberaciones de citocinas son ferritinas muy, muy altas, ¿no? Más de 500 casi siempre, pero mucho más altas generalmente, ¿no? 1000, 2000, más de 3000 a veces. Ok. Linfopenia también es muy típica, ¿no? La liberación de citocinas causa linfocitos, desvío a la izquierda, ¿no? A veces puede haber discreta leucocitosis, que no siempre se puede diferenciar de una infección, ¿no? A veces puede ser por esto también. Ya, bueno, el Guillain-Barré sí está descrito. La enfermedad de Kawasaki, No, la enfermedad de Kawasaki Kawasaki Type, es una, como dijiste, es una muy bastante raro, ¿no? Hay grande, reportes de casos nada más en adultos, pero no, generalmente aparecen en niños, ¿no? sí, en adultos se ha descrito con muy escasa cantidad. Sí, ¿cómo se manifestaría? Muy similar a la tormenta de citocinas, pero se puede asociar también, ¿qué más? Rash, ¿ya? Conjuntivitis Y podría ser afectación inclusive, de mucosas. Los niños de el Kawasaki, ¿de exantema. qué se mueren generalmente? ¿Cuál es su mayor complicación? Pues con complicaciones cardiovasculares. Cardiovasculares, ¿no? Aneurismas de las arterias coronarias, infarto, muy bien. Ya, bueno, la embolia, eso ya no es, aunque el porcentaje sería bueno saber, ¿no? ¿Qué porcentaje se complica con embolias, por ejemplo? Casos hospitalizados no es mucho, es un 15% nada más donde se ha encontrado embolias, ¿no? O sea, siempre hay riesgo de microembolias, por eso se recomienda la tromboprofilaxis o a veces inclusive el tratamiento ya trombo anticoagulante, ¿no? Dependiendo de muchos factores, si está en terapia, si tiene dímero de alto, fibrinógeno, todo eso, ¿no? Ujú. Pero embolia, o sea, descrita por un ataque o un ultrasonido de una ecografía de miembros inferiores, 15% nada más, ¿no? En algunas series. Y también sangrado, ¿eh? Ojo, hay un artículo muy interesante que salió ahora que es tan frecuente como la embolia al sangrado, entonces muchas veces es un poquito complicado manejar, a ver si lo revisamos la siguiente semana, hay un GLUT, ¿ok? Como estamos en el MAT igual, la ACV igual, ¿no? Puede haber también tromboles arteriales. Las coinfecciones, ¿qué porcentaje aparecen? Como está muy bien lo que dijiste, ¿no? Generalmente aparecen en pacientes críticos, ¿no? Entonces, no sé de dónde pues, desde el principio, ¿no? Acitromicina, que es completamente está fuera de lugar, ¿no? La acitromicina no tiene ni siquiera efecto in vitro contra el virus, entonces, ¿para qué se está usando? ¿Quién sabe, no? Si quisieras usar antiinflamatorios, puedes usar otras cosas, pues, si quieres el efecto antiinflamatorio, supuesto que tiene la acitromicina, ¿ya? Y, Al 10% mencionaba, perdón, sí, en hasta el, el en el 10% peor se de los podría casos, presentar 10% en infección total, ¿no? secundaria Inicialmente, o sea, en los pacientes pacientes que con llegan ventilación mecánica. recién, está entre el 2 al 3% algunas series, ¿no? Hay un metaanálisis que salió hace unas semanas, 2 al 3% más o menos, inicialmente. Luego ya sí puede llegar al 8, 10%, y obviamente cuando ya estás en terapia, y más
y es en nuestras terapias, pues ahí sí es muy probable que se infecte, ¿no? Pero siempre hay que tener cultivo, ¿no? He visto, por ejemplo, he visto pacientes que en las terapias no les toman cultivos y les ponen nomás todo el antibiótico del mundo, así que, ¿qué vamos a poder hacer? Afortunadamente en nuestra terapia, por ejemplo, con el doctor de Neumo, que está hospitalizado, tenemos aislamiento, ¿no? Estamos dirigiendo el tratamiento, que es lo bien importante hacer eso, ¿ok? Y infecciones fúngicas interesantes, ¿no? La aspergilosis creo que no se toma mucho en cuenta. Algunas series han dado igual porcentajes altísimos de aspergilosis probable, ¿no? Hasta el 15% de los pacientes intubados, obviamente, ¿no? Esto igual no aparece en pacientes que estén todavía en etapas iniciales, ¿no? La aspergilosis es una micosis por un hongo filamentoso, ¿no? Que pues aprovecha, ¿no? Es oportunista. Generalmente puede estar asociado a los dispositivos de ventilación y también ser parte de la microbiota, puede ser colonizante de la vía aérea. Y obviamente en un paciente intubado, con inmunosupresión, con corticoides, con distrés, todo es muy probable. Esto ya se había descrito previamente con influenza, ya influenza seria, igual grave, crítica. Había muchos casos, incluso series de casos de aspergilosis. ¿Cómo se evidenciaría? A ver, la clínica de una aspergilosis y las manifestaciones laboratoriales y imagenológicas. ¿Cómo podríamos Bueno, decir? la aspergilosis podríamos detectarlo con un lavado broncoalveolar o la prueba de galactomanano. Claro, el galactomanano generalmente es mejor en pacientes que no son neutropénicos en lavado. Entonces, el terapista, como manda cultivo, tendría que mandar a un minival a búsqueda de galactomanano. Lamentablemente, casi ningún laboratorio hace en nuestro medio, ¿no? En el lavado, ¿no? En sangre también se puede pedir, pero no es tan sensible como en los neutropénicos. Ok. El cultivo también se puede hacer. ¿Cuál es el problema del cultivo de hongos para aspergillus, sobre todo? Que tarda mucho, ¿no? Puede tardar más de una semana en desarrollar uno y no es sensible tampoco. Por eso es que se usa el galactomanal. ¿Ya? Obviamente son pacientes que tienen antibióticos, tienen todo lo que, y no mejoran, ¿no? Y están empeorando de lo ventilatorio, entonces ahí se puede sospechar aspergilosis, sería la clínica, digamos. En terapia intensiva es difícil hacer clínica. Sí, sí. Y imaginológicamente, ¿qué te podría orientar hacia una aspergilosis? ¿No? Mm, desde infiltrados, principalmente unilateral. Unilateral, puede ser bilateral también. Intersticial, perdón. Ah, Bilateral signo intersticial. del halo, muy bien. Eso es muy típico de la aspergilosis de los neutropénicos. Aquí más cavitaciones, ¿no? Hay como una progresión, ¿no? Generalmente comienza con nódulos, ¿no? Que luego el nódulo alrededor tiene vidrio despulido, eso se llama signo del halo, lo que comentó ahorita. Muy bien. Y Ujú. después, en una etapa un poquito más posterior, ese nódulo se cavita, ¿no? Como una cavidad. No es tan grande como de TB y suelen ser relativamente, no suelen ser únicas como TB, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pueden ser bilaterales también. Entonces, son cavitaciones, signo del halo y nódulos, ¿no? Exacto. ¿Ya? Aunque siempre es preferible manejarlo con, también tratar de buscar microbiológicamente, ¿no? Con galactomanano sobre todo, o también puede ser beta de glucano, ¿no? Que es otro marcador que tiene, tanto en lavado como en suero. En suero sí es mucho más sensible que el galactomanano en estos casos, ¿no? Lamentablemente, como les digo, solo un laboratorio así, quién sabe si ahora está haciendo con todo el trabajo que tiene para COVID. ¿Y qué más? El tratamiento, ¿qué le darías para una aspergilosis? Voriconazol es el tratamiento de elección. Exacto, la elección es del muy bien, ¿no? Traconazol tiene algo de actividad, pero para un paciente crítico pues, es impensado, ¿no? No se va a absorber nada de que le des un pastillito, ¿ya? Y la otra opción sería anfotericina B, ¿no? Liposomal. Infotericina B. Sí, y sabuconazol también es muy similar, menos efectos adversos que voriconazol. El problema es que no hay en el país, es carísimo, ¿no? Aunque sí pues, se puede dar intravenoso, tiene muchas ventajas en relación a voriconazol, menos interacciones, menos efectos adversos, tiene acción sobre otros hongos también, aunque eso es más para otro tipo de pacientes, ¿no? Ok. No, eso vendría a ser el tema de manifestaciones. Ya, ok. No hablaste mucho del periodo de incubación, ¿no? Que está, ¿cuánto es más o menos? Bueno, se menciona que el periodo de incubación es de 14 días aproximadamente. Se presentan los síntomas, pero generalmente al cuarto o al quinto día.
pero hasta los 14 días se ha mencionado que se pueden comenzar a manifestar la sintomatología. Aproximadamente el 97% de los pacientes se manifiestan Sí, hasta el día o número sea, hasta los 14. 14 días la gran mayoría, ¿no? Pero ahora, eso hay que ver que son estudios hechos en China, ¿no? Los primeros que han salido y muchos se han quedado con esa idea, ¿ya? Pero generalmente aparece al quinto día, según sus estudios, ¿no? La gran mayoría de los casos aparece entre el segundo y séptimo día, ¿no? En la media al quinto día. Pero más del 90% hasta los 12, 14 días, ¿no? Eso es muy, muy raro, pero puede ser que aparezca luego, ¿no? Puede ser, pero es raro. ¿Ok? Y en un estudio nuevo que ha salido la anterior semana, que en UpToDate está ya actualizado también en su texto, pues en pacientes que fuera de China, porque han adquirido el virus en China, pero les han hecho los estudios fuera, o el estudio epidemiológico, o sea, ya ha sido un poquito más, la media ha salido de 7 días, 7 punto algo, interesantemente, ¿no? Alrededor de 7 días. Y 10%, 5 a 10% de los pacientes podrían tener periodos de incubación mayores a 14 días, ¿no? O sea, tampoco es desdeñable eso. Ok, ¿qué más? Algunas cosas que puede aparecer también, manifestaciones neurológicas, no hablaste, por ejemplo, de, está descrito el delirium, ¿no? El delirium, ¿qué es? A ver, estamos repasando todo lo de medicina interna aquí con esta enfermedad. Que no es delirio, porque el delirio es un síntoma psiquiátrico, ¿no? Un signo psiquiátrico. No es síntoma. El delirium, ¿qué es? Síndrome, bueno, también se lo conoce como síndrome confusional Es agudo. un tipo de síndrome confusional agudo, ¿no? Sí, pero es mejor llamarlo delirio, ¿no? Porque síndrome confusional agudo puede ser por muchas causas, ¿no? Conatremia, alcoholismo agudo, cualquier cosa que pueda. Pero el delirium es un síndrome exactamente confusional agudo, pero muy específico de pacientes hospitalizados y ancianos, ¿no? Ujú. Hay déficit de atención, ¿no? Conciencia, De la percepción. memoria y alteraciones, ¿no? De la conductual, irritabilidad, alteración del ciclo sueño-vigilia, exacto, ¿ya? Entonces también está descrito, ¿no? Miastenia gravis, ahí revisé un artículo donde hay 3 casos reportados de miastenia asociada a ACRAC, anticuerpos antiguos, ¿no? O sea, cada vez hay sorpresas, no son frecuentes, pero pueden presentar cosas así raras asociadas, ¿no? Sobre todo enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Asociadas a COVID. Okay. ¿Algún otro comentario más que tengan? Pregunta. A los Mm, laboratorios, bueno, hablaste un poquito, ¿no? Está bien. Las imágenes no hablaste, ¿no? Imagenológicamente, eso nos falta. Bueno, sí, es una parte de diagnóstico. Pero estaba en el UpToDate, estaba dentro de eso, ¿no? Pero bueno, entonces, el diagnóstico, creo que el diagnóstico es más molecular, pero bueno, está bien. Ya. Doc, el día de ayer había salido un artículo, bueno, del Netscape, ¿no? Del índice de ROX, que consistía en realidad ver en oxígeno, bueno, dar a estos pacientes oxígeno de alto flujo y ver en estos pacientes si tenían tendencia a hacer distrés o, bueno, a utilizar o bueno, intubarlos, ¿no? Entonces había parámetros que habían establecido para ver que a pesar de dar oxígeno a alto flujo, tenía mucha relación con un índice alto de ROX, eh, pacientes con criterio para intubar o esperar ya la intubación, porque pacientes iban mal. O sea, ¿cómo? No te entendí mucho en tu, cómo era la... ¿Esto? El índice de ROX se veía en pacientes con alto flujo de oxígeno Ujú. eh, y veían en relación el oxígeno y la frecuencia respiratoria, ¿no? Y la saturación también, que son parámetros que evalúa ese índice de ROX, y veían que a mayor índice de ROX y a horas, digamos, 6 12 horas, si salía mayor, hay un datos, digamos, valores,
que si salía mayor a eso, tenía tendencia Intubarse a más. que los pacientes entren o estén Ah, intubados, ¿no? allá, interesante. ¿Y hay como una fórmula para ese índice o cómo? No lo había escuchado primero. Ah, sí, sí, Doc. Es una fórmula que te aparece ahí y tienes que colocar el oxígeno, la saturación, Ujú. el FiO2 y nada más. El FiO2, el oxígeno, y la frecuencia respiratoria más, Ah, digamos. ujú. Sí. Te predice, ¿no? Más o menos. Hay como que una pelea entre los intensivistas, sobre todo que ven esta parte. He estado viendo algunos editoriales, los italianos, los americanos, ¿no? Interesante. Unos dicen que hay que intubar lo antes posible, otros dicen que no tanto, ¿no? Hay como un síndrome que algunos han descrito que es como la autoinducido, daño pulmonar autoinducido, ¿no? Sí, que por eso algunos dicen que sería importante intubarlo antes, o sea, intubar antes que lo que usualmente se está haciendo, ¿no? Y otros pues dicen que no tanto, que más bien hay que esperar a que son como que posiciones contrapuestas, ¿no? En nuestro medio siempre va a ser difícil intubar tempranamente, ¿no? Lo que la otra vez estamos comentando por la disponibilidad que tenemos, ¿no? De las unidades. Pero esa parte es importante, ¿no? A ver si revisamos en algún momento también eso. Hay un artículo de manejo de los con distrés asociado a COVID, muy interesante, que salió hace unas semanas. Ok, no sé, algo más que tengan duda. ¿Mm? La siguiente semana entonces vemos eso de imagenología, ¿ok? Pero no, sería bueno ver sobre todo la indicación de diagnóstico, como nosotros comentábamos, no hay la recomendación de que sea el diagnóstico hecho por imágenes, ¿no? Eso no, lamentablemente en nuestro medio sí se está usando mucho, yo creo que es por la poca disponibilidad de las pruebas moleculares y el tiempo que está tardando, pero no es una medida correcta, creo yo, para el diagnóstico en base solo a imágenes. ¿Ok? Bueno, entonces eso, ahí lo dejaremos. Ok, mañana no es la siguiente clase.